Hola, este vídeo corresponde a cómo aplicar la regresión de Cox. La regresión de Cox es un método estadístico muy potente que no solamente nos permite hacer lo que se llama regresión, que es la asociación de distintos datos para encontrar tendencias, sino que también nos permite calcular a partir de estos datos el coeficiente de riesgo o hazard rate, que nos mide pues realmente el riesgo asociado a un determinado parámetro, a seguir a un determinado parámetro. En este caso vamos a aplicarlo en nuestro caso, a nuestro estudio sobre la relación entre la restricción calórica y la salud. Lo primero, bueno, lo primero que tenéis que hacer es acceder al SPSS, preparar, obviamente los datos tienen que estar preparados, accedemos al SPSS y clicamos en variable, nos vamos al Excel, aquí tenéis los datos, estos serían los datos, si necesitamos los datos del scoring, del SAS, los datos de estado, es decir, si el individuo ha pasado o no ha pasado la enfermedad, y después también la variable tiempo que corresponde al onset, que el onset corresponde a, es el tiempo de vida del individuo, el tiempo cronológico, en el caso de los individuos que no han tenido ningún problema o el momento en el que tuvieron ese problema para los individuos con problemas asociados al envejecimiento. A este valor se le resta 50 y obtenemos la variable tiempo. El siguiente paso sería copiar todos los rótulos, que son para darle número a las variables, se transpone y se copia. Una vez copiado, nos iríamos al software donde serían depositados, generando las variables, después clicaríamos en vista de datos, picaríamos todos los datos y de nuevo los transportaríamos justamente a la vista de datos para sortarlo. Aquí tenemos ya todos los individuos, ¿vale? Tenemos todos los individuos con todos sus datos. Y el siguiente paso sería, pues, clicar en analizar, supervivencia, regresión de Cox. Nos aparecería este diálogo. Estos son los dos parámetros iniciales, que serían la hora, que sería tiempo. Aquí introduciríamos el valor tiempo. Y en estado, el ARD, porque es el que nos dice, digamos, si los individuos han pasado o no han pasado la enfermedad, han tenido la enfermedad. Una vez que se introducen, hay que determinar el estado de los eventos, indicando un valor único cuando el evento ocurre. En este caso, 1 es enfermedad, 0 es igual sano. El siguiente paso sería introducir las covariables, las que queramos estudiar. En este caso vamos a estudiar sexo y SAS. Recordar, si introducimos aquí las dos covariables, significa que las dos se van a introducir en la ecuación y nos van a calcular las dos a la vez. Lo normal es primero calcularlas por separado y después calcularlas todas con un conjunto, para ver si realmente podemos asociar una serie de variables a este riesgo. Como una de ellas es categórica, es decir, es sí o no, sexo, o sea, masculino o femenino, tiene dos opciones, hay que clicar en categórica y definir cuál es la referencia. En nuestro caso, yo he utilizado como referencia que la referencia es el hombre, o sea, el hombre no, el varón, y entonces significa que el varón se le da un valor cero y a la mujer pues le da un valor 1. Eso significa que vamos a calcular el riesgo asociado a ser mujer en cuanto a sufrir enfermedades asociadas al envejecimiento. Se llama primero al cero, ¿de acuerdo? Primero es cero. Después también vamos a guardar los gráficos de regresión de supervivencia y de riesgo, ¿vale? Eso se hace clicando aquí en gráfico, después se clica en guardar para ver qué variables vamos a guardar, supervivencia y función de riesgo, y después también muy interesante, en opciones es necesario clicar en la significación estadística que vamos a utilizar, en este caso del 95%. Y el siguiente caso ya es el método, que sería intro, y finalmente clicar para obtener ya los resultados. Aquí podéis observar los resultados. Tenemos por una parte la tabla de datos, todos los 20 datos que se han introducido, 11 con eventos, si 11 ha habido problemas de salud y 9 no lo ha habido, y después si alguno de ellos ha sido retirado por algún problema. Después también la codificación de la variable categórica, en este caso la variable categórica es el sexo. Ha habido una recodificación, o sea, se ha cambiado de 0 a 1 y de 1 a 0, de forma que ahora el 1 corresponde, o sea, el 1 corresponde al sexo varón, mientras que el 0 corresponde al femenino. Y después tenemos también, ya finalmente, obtenemos la ecuación. Aquí tenéis la ecuación y podemos ver en esta ecuación dos parámetros fundamentales que son muy interesantes para nosotros. Por un lado, tenemos la significación estadística y por otro lado el exponente B. La significación lo que nos mide realmente si el estudio es válido o no es válido. Nos podemos creer los resultados de riesgo. Y el exponente B es el propio coeficiente de riesgo. Entonces, en el caso de SAS, dentro de esta ecuación, la significación es 0,02, lo que indica que es correcto desde el punto de vista estadístico,
y en el caso del sexo, aunque hay tendencia, realmente no supera el corte estadístico. El exponente B significa es riesgo, entonces significa cuando es uno que no hay cambios, cuando es mayor de uno que se incrementa el riesgo y cuando es menor de uno significa que el riesgo disminuye. En este caso, el incrementar en un punto el SAS, o sea, pasar de 10 a 11, significa que disminuimos el riesgo aproximadamente en un 33%. En el caso del sexo, pasar de ser hombre a mujer significa que disminuye el riesgo aproximadamente en un 66%. Estos son los parámetros que tenéis que obtener y los que tenéis que recordar siempre: estudios univariables o estudios multivariables si queremos introducir en la ecuación más datos. Y que si queremos ver si el dato de, por ejemplo, del SAS se afecta o no por la presencia del sexo, por introducir el parámetro sexo. Cualquier duda que tengáis, pues ya me la podéis preguntar tranquilamente cuando queráis por correo electrónico. Venga, pues suerte, saludos y ya nos vemos.